Hola, 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 saludos a cada uno de ustedes. Estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Vamos a tener un estudio que se titula La muerte y la resurrección. Vamos a hablar acerca de la muerte y la resurrección. Algún día vamos a morir, o sea, nadie se escapa, pero también vamos a hablar acerca de la resurrección. También un día vamos a resucitar de entre los muertos, así como resucitó el Señor Jesucristo. Así que prepárate, que esto es de lo que vamos a estudiar. Y antes de eso vamos a tener una palabra de oración. Vamos a orar, vamos a ir hasta el trono de la gracia para así alcanzar socorro. Nuestro Dios, en esta hora que vamos a estudiar tu palabra, y vamos a comprenderla, aplicarla a nuestra vida, a vivirla. Y que, Señor, podamos entender acerca del estado de los muertos, de la muerte, y también podemos comprender acerca de la resurrección de los justos. Así que, Señor, ayúdanos a poner mucha atención, poner toda la atención que sea posible, para que no nos dejemos guiar por la creencia popular acerca de la muerte o también de la resurrección, sino que entendamos solamente lo que dice tu palabra, lo que dice la Biblia, y que podamos ser afirmados en tu verdad, Señor. Podamos predicar y compartir estos mensajes para honra y gloria tuya. En nombre de Jesús, amén. La muerte y la resurrección. La paga del pecado es muerte, según nos enseña la palabra de Dios. Pero Dios, el único que es inmortal, otorgará vida eterna a todos sus redimidos, a todos los que tienen su fe puesta, su fe fundada en la palabra de Dios y en el Señor Jesucristo. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 6 y el versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué es la paga del pecado? La muerte, muerte. Pero mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, Dios tiene una dádiva, algo que nos dio, o sea, que nos va a dar. Nos dio el Señor Jesucristo y nos va a dar la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Por Él vamos a obtener la inmortalidad, obtener la vida eterna. Vamos a ir a 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 15 y 16, que dice esto: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad. Nadie más tiene inmortalidad. Muchos dicen que la alma es inmortal, pero no, la alma es mortal, porque el único que tiene inmortalidad es Dios. El único que tiene inmortalidad, dice la palabra de Dios, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto y ¿qué? Y ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. La honra y la gloria sea siempre para nuestro Dios. Hasta ese día, la muerte, o sea, constituye un estado de inconsciencia para todos los que han fallecido. Mientras no se lleva a cabo la resurrección, mientras no venga el Señor Jesucristo por todos los redimidos, especialmente por los muertos que van a resucitar, van a estar en sus tumbas. O sea, los muertos están en la tumba, están en el sepulcro, están en el cementerio,
donde han sido sepultados, donde están muertos. Vamos a ir al libro de Eclesiastés también, capítulo 9, para leer versículos 5 y 6. Dice el verso 5: porque los que viven saben que han de morir. ¿Ustedes saben que van a morir? Yo sé que voy a morir algún día, sí. ¿Por qué? Porque todos morimos, y porque la palabra de Dios nos lo está diciendo en este momento aquí en el versículo 5 de Eclesiastés 9. Dice, porque los que viven, nosotros estamos vivos y sabemos que vamos a morir. Aquí dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no lo saben. ¿Saben algo los que están en el sepulcro? Los que están enterrados, sepultados, no, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Lo han olvidado todo en su memoria, no tienen más en su memoria. Porque, dice, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Se termina su amor, su odio. Si era envidioso, se termina la envidia. Todo eso queda olvidado, se termina. Y dice, y nunca más los muertos que están en los sepulcros tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Eso que dice que están penando, que se le apareció a fulano, no son ellos, son los demonios. Es el mismo Satanás, porque nos lo acaba de decir aquí la palabra de Dios, que ya no tienen más parte en todo lo que se hace aquí en la tierra, todo lo que se hace debajo del sol. Y vamos a ver que también nos lo confirma el libro de Salmos. Salmos capítulo 146 y versículo 3 y 4. Dice el verso 3: no confiéis en los príncipes, no confiéis en hombres, en hijos de hombres, ni en el Hijo de Hombre, porque no hay en él salvación. En el ser humano no hay salvación. El ser humano no puede salvar. El único que salva es el Señor Jesucristo. No hay nadie más, solamente el Señor Jesucristo. Pues sale su aliento, el aliento de vida. Cuando la persona muere, regresa a Dios. Y la persona, o sea, vuelve a la tierra de donde fue tomado. En ese mismo día perecen sus pensamientos, perece su amor, su odio, su avaricia, todos sus pensamientos. Pues sale, dice, su aliento, y dice, vuelve a la tierra, al sepulcro, el hombre que muere, o la mujer, el joven o el niño. Él dice, en ese mismo día, cuando la persona expira, o sea, muere, en ese mismo día perecen sus pensamientos, mueren sus pensamientos, terminan sus pensamientos. Cuando Cristo, que es nuestra vida, aparezca, los justos resucitados y los justos vivos serán arrebatados para salir al encuentro de su Señor, para encontrarse con el Señor Jesucristo en las nubes de los cielos. La palabra de Dios, la Biblia, es muy clara acerca del estado de los muertos, acerca de la muerte, y también acerca de la resurrección. Vamos a ir al libro de San Juan capítulo 11 para leer versículo 11 al 14. Dice así: dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. Fue en la ocasión que Lázaro estaba muerto, que le dijeron que su amigo Lázaro estaba muerto, o sea que lo habían sepultado. Ya tenía 4 días
Decían que ya su cuerpo olía mal. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme. O sea, cuando la persona está muerta, está durmiendo. No del sueño, del cansancio durante la noche que hay que dormir, sino cuando la persona muere, la Biblia se refiere que está durmiendo. Dijo el Señor Jesucristo: mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño, como cuando se está cansado, que tiene sueño, que hay que dormir. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Aunque él decía que estaba durmiendo, estaba muerto, ya no tenía vida. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Y también en Colosenses capítulo 3 y verso 4. Dice el verso 4: cuando Cristo, o sea, cuando Cristo nuestro Señor, nuestra vida, se manifieste, o sea, que vengan las nubes de los cielos. Dice: entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Cuando el Señor Jesucristo, nuestra vida, se manifieste en las nubes de los cielos, con toda su gloria, con todo su poder, o sea, con toda su divinidad, entonces dice que nosotros también seremos manifestados ahí con Él en gloria. Porque nosotros no tenemos nada de gloria, ni en nada en qué gloriarnos. Somos mortales, gente enfermiza, que nos cansamos, con varias dificultades. Pero por el poder de Dios podemos obtener la vida eterna y también la consagración a Dios y la santificación, y aún la misma gloria de Dios, que Él nos puede dar su gloria, la gloria que nosotros no tenemos ni merecemos, pero por su gran misericordia Dios nos da su gloria. Vamos a ser glorificados como Él fue glorificado cuando salió de la tumba aquel domingo de mañana. Vamos a ir a 1 Corintios. Entre más se está poniendo más bueno, más interesante este estudio acerca de la muerte y la resurrección. 1 Corintios capítulo 15, para leer versículo 51 al 54. Dice así: he aquí os digo un misterio. Esto es un misterio. No es tan fácil entenderlo, pero lo podemos aceptar por fe, porque la palabra de Dios, la Biblia, lo enseña. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Esa es la diferencia entre los que estemos vivos y los que mueran, que los dos grupos van a ser transformados. Por eso pidámosle a Dios estar en uno de esos dos grupos, no en el tercero, sino en estos dos grupos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, los justos, los que creyeron en Jesús, y nosotros seremos transformados. Por eso vamos a poder ir a morar al cielo, porque vamos a ser transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Por eso vamos a poder entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén, porque vamos a ser transformados. Y esto mortal, somos mortales ahora, se vista de inmortalidad. Vamos a ser vestidos de inmortalidad. Qué preciosa esperanza, qué lindo.
lo que Dios nos va a dar la inmortalidad, lo que ahora no tenemos. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, ya no va a ser corruptible, y esto mortal, que morimos, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Se obtendrá la victoria sobre la muerte. Tendremos la inmortalidad. Ya no vamos a tener corrupción, sino vamos a ser incorruptibles, tener vida eterna, la gloria de Dios, la transformación que Dios va a realizar en nosotros va a ser un milagro sobrenatural, algo que solamente Dios puede realizar, que solamente el Señor Jesucristo lo puede hacer con su poder. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 17 dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Nuevamente nos vuelve a hablar la palabra de la Biblia de la muerte como un sueño. Se está dormido, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes se ponen tristes? ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que no creen en Jesús, los que no aman a Jesús, los que no estudian su palabra, los que no predican el Evangelio del Señor Jesucristo, que no tienen toda su fe fundada en Jesús y en su palabra, que no tienen esperanza de la resurrección, de la vida eterna, de que Jesús viene aquí a esta tierra. Porque si creemos, dice la palabra del Señor, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, claro que lo creemos nosotros, que murió y resucitó. Yo lo creo que Él murió y resucitó. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Así como Él resucitó, también Dios va a traer a todos a la resurrección, a la vida, todos los que murieron confiando en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, o sea, los que estén vivos hasta cuando el Señor Jesús venga, dice, no precederemos a los que durmieron, no nos vamos a adelantar a los justos muertos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, todo el poderío del cielo va a traer el Señor Jesucristo. Voz de mando, de autoridad, con voz de arcángel, como el arcángel Miguel, y con trompeta de Dios. Todo el poder del cielo lo va a traer el Señor Jesucristo. Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, porque el Señor no va a tocar la tierra cuando Él venga por segunda vez. La tierra va a estar destruida, va a haber escombros, por donde quiera va a haber destrucción, muertos por donde quiera, de todos los impíos que no se prepararon, que no creyeron en Jesús. Dice, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Nos debemos de dar ánimo, alentarnos con estas palabras de esperanza, de la gran resurrección, de que el Señor Jesús viene aquí a esta tierra. Porque hay mucha gente que no tiene esperanza, muchísimos hogares que no tienen esta esperanza que nos da la palabra de Dios y que nosotros tenemos. La segunda resurrección, la resurrección de los impíos, ¿cuándo ocurrirá? Ocurrirá 1000 años después que el Señor Jesús haya venido aquí a esta tierra
y se haya llevado a los justos a morar con Él allá en el cielo por 1000 años. Vamos a ir al Evangelio según San Juan capítulo 5 versículo 28 y 29, que dice esto: no os maravilléis de esto, dice el Señor Jesucristo, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. O sea, todos los que están en los sepulcros van a oír la voz del Señor. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Es cuando el Señor Jesús viene y resucitan los justos. Resucitan a resurrección de vida. Dice, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esta es la resurrección que ocurre después del milenio, después de los 1000 años, que muchos resucitan, especialmente los que lo crucificaron, todos los que se mofaron del Señor Jesucristo, según lo dice la palabra de Dios. Y también nos lo dice Daniel 12:2. Dice así el versículo 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados de la tumba, unos para vida eterna. Los que resucitan para vida eterna es cuando el Señor Jesucristo viene, que resucita a los justos, y otros para vergüenza y confusión perpetua, los que resucitan después del milenio, la resurrección, la segunda resurrección, la resurrección de los impíos, de los que no creyeron en el Señor Jesucristo. También vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 20 para leer versículo 1 al 10. Dice así la palabra del Señor: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, traía la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató ¿por cuánto tiempo? Por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Él no va a engañar a nadie durante el milenio, porque la tierra va a estar destruida. La tierra va a estar como un abismo, llena de muertos, de escombros. Por eso no te dejes engañar que dicen que va a haber una segunda oportunidad después de que el Señor venga y se lleve a los justos al cielo. Que hay una segunda oportunidad durante el milenio, no la hay, porque los justos vivos y los justos que resucitaron están en el cielo con el Señor Jesucristo. El diablo está aquí solo con todos sus demonios, el engañador. Nadie más va a estar aquí más que es el diablo y Satanás. Unos dicen que aquí se van a quedar con Satanás. No lo creo, porque la tierra va a estar llena de muertos, dice el profeta Isaías, dice la palabra de Dios. Y dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, por la Biblia. Los que no habían adorado a la bestia, los vio Juan, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, todos los justos, los que triunfaron sobre la bestia, los que no guardaron el domingo, sino que guardaron el sábado de los 10 mandamientos, van a reinar con el Señor Jesucristo por 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Los otros que murieron no vuelven a vivir, o sea, a resucitar, hasta que se cumplan los 1000 años, cuando desciende la nueva Jerusalén, o sea, aquí a esta tierra. Y dice aquí, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál? Cuando el Señor Jesús vino y resucitó a todos los justos que estaban en los sepulcros, en las tumbas. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Muchos dicen que ¿qué vamos a hacer en el cielo? Vamos a ser sacerdotes de Dios y de Cristo.
revisar los libros de todos los impíos que se perdieron. Nos vamos a ver y a constatar que Dios es justo, que Dios es misericordioso, que Dios no fue malo, que Dios no se equivocó, que Él obró justamente con todos los que se perdieron. Por eso aquí dice, sino que seremos sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinaremos con Él 1000 años. Durante ese 1000 años se hará esto. Cuando los 1000 años se cumplen, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra después del milenio. O sea que resucitan todos los impíos, los malos. Dice a Gog y a Magog va Satanás y sus ángeles, los demonios, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, para pelear contra Jesús, para pelear contra los justos, porque desciende la nueva Jerusalén, tratar de apoderarse de ella, de destruirlos. Y subieron sobre la anchura de la tierra, dice aquí, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Trataron de apoderarse de la nueva Jerusalén, de destruir al pueblo de Dios que venía del milenio, de destruir al Señor Jesucristo, pero descendió fuego del cielo y los destruyó a todos. Son destruidos para siempre. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, hasta que completamente sean destruidos, cuando termine completamente su cuerpo. ¿Qué podemos hacer sobre esto? Sobre la muerte y la resurrección. Creer en Dios, creer en su palabra, anunciar al mundo que Jesús viene. ¿Y qué es lo que enseña sobre la muerte y la resurrección? Que Dios nos ayude a que tengamos parte en la primera resurrección, cuando el Señor Jesús viene por todos los justos, que tengamos parte en esa resurrección. Y si estamos vivos cuando el Señor Jesús venga en los cielos, gloria a Dios. Así que le debemos dar la honra y la gloria a Dios por este estudio, o sea, por su palabra tan linda y tan preciosa. Que ya no creamos en la enseñanza popular acerca de lo que enseñan de la muerte, de lo que enseñan del infierno, de lo que enseñan, o sea, cosas que la Biblia no enseña, que no está aquí escrito. Por eso no creamos en príncipe ni en hijo de hombre, sino que creamos solamente en la palabra de Dios. Creamos en Dios, creamos en el Señor Jesucristo, solamente lo que enseña la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, la Biblia, se escudriña sola, se interpreta sola. No necesitamos nosotros darle su interpretación, se interpreta completamente sola. Un versículo con otro versículo, un capítulo con otro capítulo, un libro con otro libro, un profeta con otro profeta. Así que gracias a Dios por su palabra, y que tengas una excelente noche, o un excelente día, o excelente mañana, de acuerdo, o sea, depende en el momento que tú estás viendo este mensaje. Así que preparémonos para encontrarnos con Jesús cuando venga en los cielos. Vamos a orar. Nuestro Dios, gracias por tu palabra. Gracias por esta gran bendición de haberla estudiado, de haberla entendido, de lo que de ella nos enseña acerca de la muerte, del estado de los muertos, de la resurrección. Y Señor, que podamos aceptarlo por fe, podamos creerlo, y podamos compartir este mensaje, compartir tu palabra, compartir estos versículos, estas citas bíblicas, y predicar tu evangelio, para que muchos crean en tu mensaje, crean la verdad que enseña solamente la Biblia acerca del estado de los muertos y la resurrección. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.